decía, ¿dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde van? Me decían, en la ladera del frente. Y era un pánico terrible. Todo el mundo en los observatorios, distinguido por si acaso el enemigo se aproxima de cualquier. Inmediatamente que le vi, le apunté, activé la fuente de alimentación y le estaba apuntando con la chicharra que suena ti, 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 cuando no esté enganchado. Inmediatamente que me enganchó, justo pasa el helicóptero por un palo que estaba al frente, un árbol, que era el único obstáculo que tenía yo en mi ángulo. Chuta, y no le pude, porque hubiera reventado toda la patrulla. Entonces le aguanté un poco y disparo, cosa que el misil salió curvado así, a través de la montaña, y le dio por allá al helicóptero. Se hizo una llamarada como si fuera un solo, desintegrado totalmente el helicóptero. Soy el coronel Juan Cantoni Franco, piloto de helicóptero y participante en el conflicto del CENEPA. El piloto, el mayor Saldarriaga, volando en abastecimiento en esa zona, descubre una bandera ecuatoriana en lado peruano. Y cuando se acerca para confirmarlo, le disparan. Presente ese informe, y cuando viene a Lima le informa al general de que no solamente hay un puesto, sino de que hay bastante metidos ecuatorianos en el Perú, en la zona de la Cordillera del Cóndor. El general Mayaute, comandante general de la aviación del ejército, me llama a mí, que era el jefe del Escuadrón de Asalto y Transporte 811, el que tenía en ese entonces los helicópteros Mi-8. Entonces me llama, conversa conmigo y me explica y me pide cuántos tenemos y cuántos más podemos poner. Entonces lo informo sobre eso y me dice, trata de levantar operatividad de la mayor cantidad posible, porque es muy posible que se viene una guerra. Llega MacGyver en su helicóptero y los dos helicópteros de la Fuerza Aérea. Entonces bajan y MacGyver venía aceleradazo. O sea, baja todo y ahora me dice, de parte con el almirante que ataquemos ahorita. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer planeamiento para el ataque. Eran como las 4 de la tarde, más o menos. O sea, ya no había el tiempo y las condiciones. Así que hicimos el planeamiento, todo bien arregladito, todo, y dijimos ya, mañana según cómo amanezcamos, salimos. Nosotros somos conscientes que lo que vamos a hacer es por el bien de nuestra familia, de nuestro pueblo, etcétera, etcétera. Y que lo que están haciendo los ecuatorianos es abusar en meterse nuevamente en nuestro país. Y agarramos, salimos, decolamos, también MacGyver adelante, yo segundo, y en eso MacGyver agarra, estamos ahí, yo veía por el GPS que ya estamos casi encima, y en eso MacGyver gira bruscamente a la izquierda y dice MacGyver en caliente, que es que ya estás con todo preparado para disparar. Entonces yo agarro, acelero un poquito, también giro y empiezo a prender todo lo que se tiene que prender para disparar. Y MacGyver está delante de mí, entonces le digo, MacGyver, estoy encima tuyo, sal de una vez. Entonces MacGyver sale y en ese momento me pico un poquito más y empiezo a soltar todos mis cohetes. Y ahí Boraz agarra y me dice, Felino, sal porque estoy encima tuyo. Entonces salgo también, dispara él, dispara Cóndor y salimos todos. Y ahí sí, nos vamos a ras del suelo hasta Ciro Alegría. Entonces le digo, los de Copapa nos vamos a Mesones Muro a recargar. Entonces empezamos a volar bajito porque había la duda de si habían salido de Maca, habían salido aviones de combate para proteger a su gente, ¿no? A Dios gracias parece que no salieron o no nos vieron o no nos encontraron. Pero volando bien bajito nos metimos por los farallones, todo, ya. Ellos se fueron a Ciro y nosotros a Mesones. De que toda la gente estaba feliz, aplaudía, hacían todo un recibimiento. Y ahí nos dicen pues, de que por emisoras ecuatorianas había salido de que el Perú arteramente había atacado Coangos y había destrozado Coangos. Y no era arteramente, ¿no? Sino de que ellos todas las noches, 2 noches nos habían masacrado a las patrullas. Bueno, la cosa es de que ya llegamos ahí, nos quedamos ahí. Había llegado un nuevo jefe del destacamento aéreo, un coronel de la FAP. Su apellido es Bustamante y su indicativo es Jirafa. Y en ese momento viene un suboficial y me dice, Felino, lo estoy llamando Jirafa. Hay una misión para atacar Tiwinza. En ese momento Miranda me dice, tienes que salir porque están atacando nuevamente a las patrullas de los comandos. Ya, pues le digo. Me dijo, ya pues, ¿sales ahorita? Sí, preparamos todo.
Y en eso Jirafa dice, vamos a hacer el planeamiento. Porque él hasta ahí no había escuchado un planeamiento, ¿no? Y dice, vamos a hacer planeamiento, y en lo que vamos, me agarra y me dice, ¿cómo ha sido el ataque en la mañana? Le digo, los 2 ecopapas adelante, los 2 Foxtrot Alfa Papa atrás. ¿Por qué? Me dice. Porque nosotros somos los que más hemos volado en la zona, conocemos más el terreno, conocemos los cerros con qué guiarnos y todo lo demás. Me dice, bueno, pero ahora no, ya, ahora va a salir primero los FAP. Le digo, ¿y por qué? Mejor para la siguiente, no me cambies esta porque la mañana ha sido todo un éxito, nos mantenemos igual, que nos salga todo bien y en la siguiente cambiamos. No, me dijo. Lo básico es de que ustedes, los Mi-8, no tienen protección antiaérea. Y los Mi-25, que son helicópteros de combate, tienen protección antiaérea. Y de repente aparecen unos patas que parecían civiles, pero con uniforme de la FAP. Entonces yo lo llamo al coronel Jirafa y le digo, están subiendo unos civiles. No, me dijo, no son civiles, son periodistas de la Oficina de Información y no sé cuántas dio los de la FAP, que me han pedido que vayan para que puedan ir filmando todo, para hacer algo para comunicarle a los alumnos y a todos los demás. Ah, ya dije. Entonces subo, no hay problema. No hay problema, eso ya está autorizado por Lima. Así que subieron uno en cada máquina. Decolamos y para esto les recalqué a los FAP que los 2 tenían que ir adelante por orden de su jefe. Y los civiles, esos que habían subido, que después nos enteramos que eran del comercio, no de la FAP, te estamos llevando y cuando ellos se enteran de que iban a ir adelante los FAP, se bajan que MacGyver iba a pasar adelante y yo, se bajan del helicóptero de MacGyver y se pasan para los de la FAP, los 2 del comercio. Eso les sirvió que no haya ningún muerto en el de MacGyver. Bueno, salimos, aterrizamos Jiménez Banda, bajamos los estos y inmediatamente salimos. Y ahí ya MacGyver dijo, yo voy adelante, me dice a mí, yo voy adelante porque conozco perfectamente esta zona. Porque él es el que tenía que cumplir con la orden de su jefe, ¿no? Lo acepta, entonces ya le digo, yo voy segundo porque no se pueden intercalar helicópteros de diferente performance. Entonces yo voy segundo, ya, perfecto, entonces salimos y empezamos a volar así, ras de los árboles, pero jalando la máxima velocidad que se pueda, para después en el jalón poder subir más rápido. Seguíamos y en eso es donde ya, ¿cómo se llama? MacGyver agarra, empezamos a trepar y MacGyver dice, MacGyver a 10 segundos de tormenta. Y en ese momento estábamos girando y ahí es donde yo veo el misil que le disparan a él. Y fue tan rápido como te dije antes, de que yo le digo, MacGyver, ¿te dispararon? Y yo miraba la bolita esa roja que se aceleraba. He terminado de hablar, he visto al helicóptero MacGyver hacer un pequeño giro hacia la derecha, o sea, hacia donde viene el misil, y ahí nomás, ¡buf! El plexiglas, o sea, la ventana delantera del helicóptero es grande. Toda la visión tienes ahí. Cuando explota el helicóptero, toda esa visión era la bola de candela. Yo en un momento tengo que salirme hacia la izquierda porque la bola de candela era inmensa. Y lo que me llamó la atención al principio y que ¿cómo se llama? Después me lo explican, yo veo que explota, pero veo que la máquina no cae. O sea, lo explotado no cae, sino que, ¿cómo se llama? Como que se mantiene un ratito ahí y de repente sale despedida una de las compuertas de carga y empieza a caer, pero lento, y lo otro también como se suspendía. Cuando yo comento eso, me dicen, pues, la situación es de que al explotar, el combustible se enciende inmediatamente y todo ese calor hace que todo eso caliente flote un poco en el aire. Número 1 es el término que se emplea para nombrar, si estoy con el presidente, estoy nombrando al que estoy con el presidente. Si estoy con el comandante general del ejército o del comando conjunto, es el 1 también, y confirmo con quién es, ¿no? Y me dicen, el 1 está acá, y quiere que bajes porque quiere hablar contigo. Y era Hermosa. Entonces ya pues, no queda otra. Aterricé en Jiménez Banda, y ya MacGyver lo habían impactado y lo habían despedazado al helicóptero. Y entonces bajo ahí, y ¿cómo se llama? A la hora que bajo, yo estaba bastante tocado, porque en esa máquina los 5 que iban ahí eran de mi unidad.
el piloto, el copiloto, el armamentista, el mecánico de a bordo y el comunicante, los 5 eran de mi unidad, o sea, era gente con la que yo había estado todo un año conviviendo con ellos. Entonces estaba bien fastidiado y se me acerca el capitán izquierdo y me dice, MacGyver. Lo miro así, le digo en el panteón de los héroes y se me salen las lágrimas. Entonces me bajo, le digo a Sable, apaga tú la máquina. Bajo y me invita un cigarro. Y le digo, no fumo. Me dice, miren sus piernas. Entonces me veo las piernas y las piernas estaban temblando. Yo no las sentía, pero estaban temblando ahí. Entonces empecé a fumar el cigarro y me voy caminando hacia donde estaba el general Hermosa. Llego y me le presento, pues, la operación ha sido un fracaso, le digo. Nos han estado esperando y, ¿cómo se llama? Y un misil ha hecho explotar el helicóptero de MacGyver. 29, llegamos a Ciro Alegría, formó el coronel Marrú, formó a todo el personal militar, pilotos principalmente, y se hizo el saludo de honor a los caídos. Yo conocí a Luis Alberto una noche que regresaba de la universidad. Me había subido al micro de los Senatros, esos que iban de frente a frente, los asientos. Él estaba sentado en el asiento al frente y yo estaba del otro lado. Y yo había discutido con mi enamorada de la universidad y estaba que tocaba claxon para que yo bajara del bus y yo no quería bajar. Entonces el muchacho le dice a Luis que me avisara que quería hablar conmigo. Entonces Luis me dice, señorita, le están llamando, o sea, el señor que está en el carro. Y yo le digo, dígale que no tengo nada que hablar con él. Entonces Luis Alberto le dice que no, pues no. Entonces el muchacho insistía tocando el claxon. Entonces me dice, señorita, es que le está llamando. Le dije, señor, usted no sabe lo que me ha hecho. Así que, por favor, yo no tengo nada que hablar con ese señor. Y Luis Alberto le hizo una seña como diciendo, como que no le iba a hacer caso, pues no, que no me iba a hacer caso. Entonces yo justo volteo y lo miro a Luis Alberto que le estaba haciendo la seña como diciendo, ya fui, ya estás muerto, o sea, ya no pasa nada. Y me río y Luis Alberto se pone colorado. Entonces todo avergonzado me dijo, no, es que la verdad es que se va a estrellar contra el micro. No, porque señor, usted no sabe lo que me ha hecho. Y yo, más conversadores, me puse a hablarle de frente a frente y justo la señora que estaba sentada a mi costado se para y se va. Y cuando ella se va me dijo, ¿le parece si yo me siento a su costado para que usted me converse, para que no sigamos gritando en el micro? Ya, perfecto. Entonces se sentó, nos pusimos a conversar, el muchacho se fue. Luis Alberto me conversando, ¿de dónde eres? Bueno, él era de Chiclayo. Y me dijo, ¿y tú en qué colegio has estudiado? En la conversación yo le digo que no tengo muchos amigos fijos de un colegio porque desgraciadamente mi padrastro era de la policía y que había sido gitana toda la vida y hemos vagado por todo el Perú, ¿no? Y que odiaba ese mundo militar. Entonces le digo, bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, estoy en la casa de unos tíos. ¿Y qué haces? Estoy estudiando ingeniería industrial. Ah, ok. Bueno, me acompañó hasta mi casa, me dijo que se podía regresar y de ahí nunca más dejó de ir. Todos los días iba, ¿no? Y así empezamos. Lo conocí un 17 de marzo. Empezamos a enamorar un 27 de marzo. Y el 29 de abril, que era mi cumpleaños, me dio mi anillo de compromiso. Nos casamos al año siguiente, un 4 de junio del 88. Pero fue una historia muy bonita, como nos conocimos. Nosotros teníamos una tradición, que cuando era el cumpleaños de uno de nosotros, o de nuestras hijas, o si era Navidad, o una fecha especial, yo a donde él fuera, y a donde él volara, yo volaba con él, ¿no? Y con mis hijas. Entonces, efectivamente, siempre nos íbamos de comisión con él. Contarles de repente una anécdota de él. Podría ser cuando tenía 7 meses de embarazo de mi segunda hija. Y estábamos en Chávez Valdivia. Y Luis Alberto le faltaba abastecer 2 puestos de vigilancia. Entonces me dijo, gordita, tengo que ir a abastecer 2 puestos de vigilante todavía.
y no tengo suficiente combustible. Yo sabía todo lo de las emergencias y cómo era el mecanismo de los helicópteros y todo lo demás porque nos habíamos conocido de cuando él estaba estudiando para ser piloto. Y me dijo, no tengo suficiente combustible, entonces yo voy y vengo volando porque si no mi tropa se va a quedar sin comer 4 o 5 meses más que comiendo plátano, desayuno, almuerzo y comida. Me dijo, por favor, voy a dejar el abastecimiento en lo que necesiten. Me regreso volando para regresarnos ya a Mesones Muro y de ahí irnos a Lima. Ok, perfecto. Se va y como en la tarde llega el comandante Valareso y me dice, Julia, me dice, Luis acaba de avisar que está llegando, pero no tiene combustible para bajar el helicóptero, aterrizar y volver a salir. Le digo, ¿y? Y que lo que vamos a hacer es cargarte entre todos, subir a la niña, mi hija la mayor, Andrea, cargarte entre todos y subirte al helicóptero. Va a decolar lo más bajo que pueda y te vamos a subir. Ok, entonces okay, me subieron, estaba con mi hija, ¿no? La otra estaba en la barriga con 7 meses. Y me dice, se va para Mesones Muro para recargar. Mesones Muro era una meseta exactamente donde los helicópteros llegaban, aterrizaban, ¿no? En el punto exacto porque no había más espacio para poder hacer maniobras y volvían a salir, subían y volvían a salir. O sea, no tenían mucho lugar, mucho espacio de movimiento. Entonces, se empezó a hacer tarde, se hizo de noche. Yo sabía que los Mi-8 no volaban de noche, no estaban preparados. Y lo que hicieron en Mesones Muro fueron ponerle latitas de leche Gloria, como antorchas, alrededor de la pista para que él pueda aterrizar. Y yo había que dar la vuelta y volví a regresar. Daba la vuelta y volví a regresar. Y ya, lo único que tenía es preguntar, ¿hay incubadoras en Mesones Muro? Me dijeron, no señora, no hay. Entonces me dice, el capitán me pregunta, ¿cómo está usted? Y yo le digo, dígale que estoy dormida. Y el oficial así con los ojos rojos me dijo, gracias señora. No se preocupe. Y le dijo que estaba dormida. Por supuesto que está con la bebé acá, ¿no? Y la otra bebé dormida en mis piernas. Y logró aterrizar. Cuento esta anécdota porque quiero que entiendan cuál era su manera de pensar, cuánto amaba a sus soldados, a su ejército, ¿no? Que todas las maniobras que hacía, ¿no? Le pusieron de apelativo MacGyver, era muy ingenioso. Los helicópteros venían en cajones, ¿no? De Rusia, importados, con maderas. Y mi primera mesa fue con un colchón en el suelo porque vivíamos en una cochera. Y hizo una mesita con esas maderas que quedaban de los helicópteros que llegaban. Después, una vez se encuentra en el depósito de una máquina que le habían dejado tirada ahí y empieza a armarla, a ponerla en su helicóptero. Y no me acuerdo sinceramente de qué lugar a qué lugar, era, póngase, de Lima a Tingo María, póngase, ¿no? Que se iba a volar. Y de lo que hacían, póngase que si eran 4 horas, él llegó con eso, que era un GPS, o sea, llegó en 2 horas. Entonces cuando llega a Tingo María, póngase, en realidad no me acuerdo sinceramente de dónde fue que llegó, o sea, a todos bajaron la tripulación y a todos los pusieron contra la pared y los separaron. Y le dijeron, es imposible que usted haya venido en 2 horas y este vuelo es de 4 horas. Entonces él explica de que había encontrado esa máquina y que la había puesto en su helicóptero y que por eso le llegó más rápido. Y el comandante hizo que subiera al helicóptero y que lo trajera de regreso y verificaron que así era. Y es de ahí en cuando la aviación empieza a usar los GPS que los tenían botados y ni los usaban. Era una persona muy, muy curiosa, por eso era el apelativo de piloto de MacGyver. Bueno, al final, después de 3 o 4 intentos,
logró aterrizar el helicóptero, ¿no? Y ya por fin se estabilizó todo, ¿no? Era súper ingenioso, como dije, o sea, era muy creativo. Era el hombre más pulcro que he conocido, o sea, siempre estaba bien puesto de la punta del zapato hasta el último pelo, o sea, era muy limpio, muy pulcro. Nunca conocí una persona tan cuidadosa con su imagen, también, dentro de todo, ¿no? Y así tendría tantas anécdotas que no terminaría de contar. Es el último recuerdo que tengo de él. Y nunca voy a olvidar. Cuando mi hija la mayor nació, al mes que mi hija la mayor nació, yo tuve un accidente de tránsito grave. Tuve una fractura de cadera que estuve 6 meses en el hospital. Ese hombre en la mañana iba y trabajaba en la aviación, en la tarde iba un ratito a ver a su hija recién nacida. Y todas las noches durante 6 meses dormía en una silla como esta, cuidando que yo durmiera tranquila, porque mi cuarto estaba al costado de la cocina del hospital militar y las cucarachas se subían por los techos y a veces se caían en las sábanas y yo me despertaba gritando. Y él siempre me decía, mi amor, tranquila, ya va a pasar. Y yo me ponía a llorar y él, tranquila, va a pasar. Y 6 meses estuvo así. Nunca puso una mala cara, nunca se molestó por todas las cosas que tenía que hacer por mí, porque yo estaba totalmente, todo este lado de acá estaba totalmente roto. Y es increíble cómo una persona tan noble y tan buena, pues, terminara como terminó, ¿no? Una persona extraordinaria. Dios me dio la oportunidad de conocerlo ingresando a la escuela militar, porque fuimos compañeros de sección desde el primer día. Es más, fuimos compañeros de cuarto. Entonces, el conocimiento que tenemos dentro de una sección, la unidad que tenemos dentro de la sección es fuerte, pero en compañeros de cuarto generaba ya un nivel mayor, ¿no?, de integración. Lucho, como le llamábamos, se caracterizó desde el primer momento por ser una persona honesta, de buenos sentimientos. Yo creo que me quedo corto, ¿no? Extraordinarios sentimientos. Lucho era muy noble. Entonces quiere decir que antes de ingresar a filas, él ya tenía una muy buena y profunda formación espiritual que venía de su hogar. Hicimos tanta amistad con Lucho que se cambiaba en mi casa, porque yo vivía en la vía militar, es una costumbre que tenemos en la escuela. Vivía cerca, entonces los sábados salíamos, se cambiaba en la casa y los domingos para regresar a la escuela militar, nuevamente se cambiaba de uniforme y entrábamos, ¿no? Era un jolgorio la casa. Lucho era uno de los que aparecía con un queque, porque eran varios los que se cambiaban, iban llegando, mi madre los recibía, lo quería mucho a Lucho, siempre preguntaba por él, buen chiclayano, y es otra coincidencia que tenemos en la vida. Lucho y yo somos los menores de la promoción, de los menores. Los dos terminamos en Lambayeque. En el mismo año, tenemos la misma edad y nos separan 4 días. Él es del 8 de abril, yo soy del 4. Son coincidencias grandes que me permitieron no solamente conocerlo, sino ser su amigo. Lucho llegaba, como le digo, a la casa antes de llegar a la escuela. Era parte de esa reunión previa. Dejaba su queque, subía, se cambiaba, regresaba y ya estaba el lonche para los que estábamos ahí y luego emprendíamos camino a la escuela militar. Así pasamos prácticamente los 4 años. Los 2 años de formación básica y los 2 años en el arma. Pasó el tiempo y Lucho muy bien, postuló a la aviación del ejército, ingresó y también soy testigo de que hizo un trabajo excelente. Un trabajo excelente junto con nuestros camaradas de armas de nuestra heroica y gloriosa aviación del ejército.
empezaron los ataques, empezó el conflicto cada vez más fuerte. Yo vivía en mi casa en el del dormitorio con el televisor de mi dormitorio y el televisor de mi hijita, Canal 4 y Canal 5, viendo todas las noticias. Era una angustia terrible, pero algo en mi corazón me decía que yo nunca más iba a volverla a ver. Todo el mundo me decía que no exagere, que no piense así, pero algo me decía que no no iba a volverla a ver. Ese domingo 29 de enero Tianita tenía 6 meses de nacida, estaba justo hablando por teléfono con una amiga sobre los pañales y me distraje un momento y yo escuché algo del helicóptero, entonces bajo el teléfono y le digo a la empleada, le digo, ¿qué dijo Nelly? Me dijo, no, ceñito, han hablado de un helicóptero ecuatoriano. Ah, ya, está bien. Ok, bueno, y seguí hablando con mi amiga. Tocan la puerta y va Nelly a abrir la puerta. No había corrientes de aire que entre a mi habitación, pero yo sentí un frío horrible y salí corriendo. Y cuando abro más la puerta veo al coronel Iglesias. Y lo único que atiné es a taparme los oídos y a empezar a gritar no, o sea, no quería escuchar que me dijeran nada. Y empecé a retroceder gritando no. Entonces levanto otra vez la mirada y ya no era el coronel Iglesias nada más, sino era con otro oficial más y con 2 enfermeros. Y yo seguí gritando, no, y tapándome los oídos. Y me decía, señora, si usted está casada con un militar, sabía que en cualquier momento podía ocurrir esto. Y yo volteo y digo, no, y tiro un puñete queriendo dar un golpe a la pared y le doy a una consola que tenía ahí, me corto un poco la muñeca. Y me dice, pero usted sabe que está casada con un militar. Y empecé a golpearlo, diciendo, mentira, no es justo, no, que es mentira. Entonces se molestó, pues, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabe qué, señora? Cuando yo esté más tranquila regresaremos a hablar con usted. Ahorita no se puede hablar con usted en esa condición. Y yo me la arrodillé y le agarré la pierna y le dije, por favor, es que usted no entiende que me está destrozando la vida, o sea, y creo que le di pena al enfermero. Y se me acercó y me dijo, ceñito, cálmese, me dice, su helicóptero ha caído. Entonces fue como si me diera una luz de esperanza. Y dije, entonces, ok, ya, entonces me pusieron analgésicos, trataron de calmarme, todo. Y yo, no, tenemos que ir a buscarlo. Empezaron a llegar sus amigos, otros pilotos. Y yo le decía, Chanti, por favor, a buscarlo, ¿qué importa? Ciego, sin piernas, lo que sea, pero tráelo, corre, necesita que lo ayuden. Yo sabía cómo era la selva. Y todos me miraban y se quedaban callados y yo insistía en que tenía que ir a la torre de control, insistía en que tenía que ir a la división del ejército. Y él decía, no, la torre de control tenía que ayudarlo a salir. O sea, por más que trataron de tumbarme, pues no pudieron. Y no paré hasta llegar a la aviación. Cuando llego a la aviación estaba Yuri esperándome. El comandante Medina, que era muy, muy amigo de Luis Alberto. Y me dijo que él sabía, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, solo quiero pedirte un favor, quiero que me acompañes a la oficina. Quiero enseñarte cómo quedan cuando un helicóptero cae con un misil. Y si después de eso insistes ir a la torre de control, yo te voy a llevar. Está bien, ok, perfecto, por favor, pero vamos, yo llorando, desesperado. Entonces me sienta y me hace ver libros, cómo queda un helicóptero después que es impactado por un misil. Lo único que le dije, no hay ninguna posibilidad que esté vivo. Me dijo, desgraciadamente no. Le dije, ¿qué tengo que hacer ahora? Me dijo, solo tienes que esperar a que paren los ataques para que puedan traer sus restos, porque no pueden arriesgar a soldados para traer unos restos, ¿no? En plenos ataques. Yo comprendí. Le dije que estaba bien. Y sin llorar, sin nada, me fui para la casa.
A la entrada de mi casa había un sillón donde está el teléfono. Y me pasé ahí 18 días. Cuando me querían traer algo de comer o algo de tomar, yo no quería, o sea, muy difícil que aceptar algo. Solo pensaba en que los animales se lo estaban comiendo en plena selva. Empecé a investigar qué es lo que había ocurrido. Yo cuando me casé con Luis Alberto ya era abogado. Así que empecé a investigar. A los 2 días que Luis Alberto fallece, fueron los del ejército. Yo había ido a buscar un par de colchones porque habían llegado los papás de él, de Chiclayo y todo, para que se puedan quedar en la casa. Y cuando regreso ya estaban planificando la ceremonia que iban a hacer y todo. Entonces le digo, ¿ya la encontraron? Me dicen, no, pero es que como es el primero caído, entonces queremos hacer ceremonias. Le dije, yo no voy a llevar a mis hijas a un cajón vacío a enterrar a su papá. Y me dijeron, pero es que es el primero. Entonces, incluso los padres de él se molestaron, ¿no? Porque no quise. O sea, dije, no. Primero yo cumplo con él. Y después todo lo que usted quiera. Incluso me hablaron de las cosas que dan, el dinero que dan cuando fallecen. Y le dije que no quería hacer nada. Que primero quería enterrarlo. Pasaron los días y yo ya sabía lo que había ocurrido, como le dije. Estaba muy molesta. Sí, estaba muy molesta. Me parecía tan injusto. Al comienzo no comprendía cómo es que permitieron que se ofreciera voluntario. Cómo es que en mi mente decía que no les importó, ¿no? Que le habían usado de carne de cañón. Eso es lo que yo pensaba. Entonces, yo me fui a buscar. Para esto llegaban los periodistas diciéndome, señora, ya lo estamos encontrando, ya están trayendo su cuerpo. Y yo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? Y al final pues no había nada, o sea, eran solo cosas que decían y no era verdad. Pararon los ataques, esperé un día, esperé 2 días. Pararon los ataques al 16 día de que él muere. Y yo le dije, o sea, no venía nadie del ejército, yo llamaba y nadie me daba razón. Me fui a buscar al general Hermosa y les dije que fui al 6º piso, creo que era, en el Pentagonito, y le dije, quiero hablar con el general Hermosa. Y sale un coronel muy amable, ¿no? Me dice, sí, señora, ¿en qué la podemos ayudar? No, le dije, quiero hablar con el general Hermosa. Y me dice, pero el general Hermosa está ocupado en este momento, dígame en qué la podemos servir. Le dije, no hay problema, le dije, no me puede atender. Perfecto, le dije. Toda la prensa sabe quién soy yo. Me voy a ir a la puerta a traer a todos los periodistas a ver si no me atiende. Me dijo, espérese un ratito. Y me hizo pasar. Muy amable, pero dijo una palabra que yo estallé, o sea, me dijo, señora, ¿cómo está? Un gusto. ¿En qué la podemos ayudar? Yo sentí como si fuera un insulto. Y le dije, usted no me tiene que ayudar en nada. Le doy 48 horas para que me traigan los restos de mi esposo. Es lo mínimo que se merece. Lo mínimo que se merece. Y si usted no lo trae en 48 horas, usted sabe perfectamente que yo tengo los $3.500 de los viáticos que me han entregado. Y yo misma le voy a ir a buscar con todo el mundo a ver si le va a gustar. Pero usted no me tiene que hacer ningún favor. Él ha entregado su vida por ustedes. Lo mínimo que pueden hacer es traerme. Y me traen pruebas.
y me retiré. Ese mismo día, en la noche, me estaban llamando que el día siguiente estaban trayendo los restos de Luis Alberto. Pregunté a dónde y me dijeron que a la morgue del hospital militar. El comandante Chipoco me dijo que me iban a avisar cuando esté todo listo y le dije que no. Que yo quería ir a ver los restos. Me dijeron que no iba a ser nada agradable. Le dije que nada de esto estaba siendo agradable, así que no había problema. Que yo quería verificar que fueran los restos. Y llegué a la morgue. Trataron de convencerme de que no entrara, pero entré. Eran 4 mesas de aluminio con restos de cuerpos, de piernas, manos, tórax, piernas, cráneos. No podía reconocer nada de ahí. Y al lado de esas mesas había una bolsa de basura negra grande. Pregunté qué había ahí y me dijeron que como yo quería pruebas me habían traído el sillón del piloto. Pedí que lo abrieron y había incrustado ahí huesos. Y efectivamente era el sillón del piloto. Y dije que solo quería eso en el ataúd. Me dijeron, pero acá hay otros brazos, piernas, cráneos. Le dije que no, que solo quería eso porque de eso tenía yo certeza que sí era de Luis Alberto. Y eso es lo que enterré. Eso fue todo lo que enterré. Este es el parque del Cenepa. Acá está el monumento de Luis Alberto. Y acá están también todos los que fallecieron en el Cenepa. Es donde se hace la ceremonia todos los 29 de enero. 29 de enero. 29 de enero de 1995. 7 de la mañana. La tropa Rosenberg avisa por radio que estaba siendo atacada por los ecuatorianos. Se forman los escuadrones para salir. 2 helicópteros Mi-8 de abastecimiento del ejército y 2 helicópteros Mi-25 de la Fuerza Aérea, los tanques voladores. Se forman para salir los 4 helicópteros y 5 minutos antes de salir, Boraz, José Reyes Morales, indica que no conoce la zona y Luis Alberto se ofrece como voluntario para dirigir el ataque. Llegan al punto. Los helicópteros no es como un avión que va en línea recta y ataca, sino los helicópteros van en línea, se tiran de nariz, roquetean, entra otro helicóptero y así entran todos a atacar. Bueno, es un éxito la misión, todo el mundo los felicita, que muy bien, que había sido todo un éxito la misión. Ese mismo 29 de enero llega un nuevo comandante de toda la artillería aérea, el coronel Bustamante, apelativo Jirafa. Le dice, bueno, felicitaciones señores del ejército, pero adelante ustedes van atrás. Y él dice, pero ¿por qué atrás si nosotros hemos salido victoriosos? Porque ustedes tienen helicópteros de abastecimiento y nosotros tenemos los tanques voladores. O sea, tenemos los helicópteros que tienen antimisiles, radares, distorsionadores, tenían absolutamente todo. Incluso es irónico, ¿no? Porque hay una foto que siempre la publican del Cenepa, donde están Jirafa, o sea, el coronel Bustamante, con todos los de la Fuerza Aérea, ensayando cómo van a hacer cuando tengan que volver a atacar. Y es donde estaban planificando en los planos y verificando cómo iba a ser el ataque. ¿No? Incluso estaban preparándose. Ese mismo 29 de enero, 1 hora más tarde, como a la 1:15 de la tarde, vuelve a llamar Rosenberg diciendo que los ecuatorianos habían regresado a atacarlos. Se forman otra vez los escuadrones para salir. Y 5 minutos antes de salir al punto de ataque, Boraz, José Reyes Morales, vuelve a decir que no conoce la zona, a pesar que iban el mismo día al mismo lugar. Se forman para salir y Luis Alberto se tiene que ofrecer nuevamente voluntario para dirigir el ataque.
20 segundos antes de llegar al punto, los ecuatorianos, por supuesto, estaban esperándolos y lo vuelan con un misil en el aire, en su helicóptero. De la información que yo recaudé para hacer el libro del valor de la lealtad, conocí a un historiador y por él pude llegar y conseguir el video de cómo se estaban preparando los ecuatorianos para atacarlo cuando llegara Luis Alberto. Y la teoría que yo siempre decía, pues la pude ver plasmada en realidad, ¿no? Tienen hasta videos y filmaciones de cómo lo esperaban. Es por eso que Luis Alberto es declarado héroe nacional, porque ofrece su vida en forma voluntaria y consciente más allá de su deber, ¿no? Es por ello que tenemos al nuevo héroe de la patria. Cuando se sustentó en el Congreso para que la ley para que sea declarado héroe, pues el congresista Risco, que es el que avalaba esto y me estaba apoyando, me dijo que sería bueno que estuvieran los testigos presentes para cuando se vaya a sustentar en el Pleno. Entonces es ahí donde por primera vez yo llamo a Lía Lava y a Rolly Reina. Antes nunca los había contactado, solamente vi las fotos de lo que salió en el Comercio. E incluso nunca había leído lo que decía el texto de Misión a toda prueba. Y cuando habló con Lía Lava, le dije que necesitaba que viniera porque de repente iban a necesitar su testimonio para refrendarlo del título de héroe. Y él me indica de que encantado que puede ir, pero que solamente puede refrendar lo que he escrito en Misión a toda prueba, o sea, no puede decir nada más allá. Como abogado dije, bueno, voy a leer de todas maneras que dice ahí porque no es que sea contraproducente, ¿no? Entonces dije, voy a leerlo. Y cuando empiezo a leer el texto de Misión a toda prueba, a las 3 semanas que Luis Alberto había fallecido, decía, MacGyver se ofrece como voluntario. Y a mí me dio, me puse a llorar, me puse mal, o sea, dije, Dios mío, la ley de todos los héroes la han hecho para Luis, o sea, es exactamente lo que él hizo. Y acá, las 3 semanas que él había muerto, o sea, ya lo estaban diciendo también, estaba en los testimonios, o sea, no es que se haya armado todo como para que sea declarado héroe, sino que estaba escrito. Y me parecía inverosímil cómo es posible, cómo estaba todo encajándose y todo demostraba la verdad, ¿no? Que era tan clara. Es ahí donde se sustenta, pues, y dijeron ya no es necesario que vengan los testigos, ¿no? Por eso es que no llegaron a venir al Congreso y se aprobó, ¿no? Con todas las pruebas que había. Conocimos el caso en segunda instancia. Yo estaba integrando la segunda sala civil de la Corte Superior de Lima y me tocó en el sorteo para conocer este auto, que era un auto de improcedencia que venía del cuarto juzgado constitucional. Al yo estudiar el caso vi que el juez había, desde mi punto de vista, cometido un error porque había declarado improcedente la demanda. Lo que me quedó es declarar nulo ese auto a efecto de que el juez corrija su error y admita trámite la demanda. Pero previamente a ello se debatió en la sala. Los 3 vocales, lo firmamos los 3 vocales que intervenimos. Fue ahí como al día siguiente de haber firmado el voto, viene la doctora Panta a mi despacho a conversar conmigo y a preguntarme, porque estaba interesada de su caso, y a explicarme cómo iba, por qué tenía la razón. Fue entonces que yo le dije que ya ese proceso ya había sido resuelto por la sala y ella se sorprendió. Me dijo, ¿cómo va a ser resuelto, doctor, si está a pocos días? ¿Qué ha subido? Y yo le respondí, le dije que la sala trabaja de esta forma. Inclusive le narré la historia del héroe, cómo había pasado y se quedó sorprendida. Entonces, pero le dije, no se preocupe, que su proceso ha sido declarado nulo y tiene que bajar a primera instancia a fin de que se tramite la demanda. Ese es el momento en que conocí
a la doctora Julia Panta y resolví su caso que ella había interpuesto. El proceso nuevamente cuando vino a la sala en apelación de sentencia. Nuevamente en el sorteo me tocó a mí ser ponente de la causa. Ahí me di cuenta, estudiando el fondo de la causa, y no solamente la parte procesal como lo hice inicialmente cuando resolví la improcedencia de la demanda, que la acción de cumplimiento que reclamaba la demandante tenía sustento no solamente fáctico, sino jurídico, y que dentro de los fundamentos fácticos había habido una mezquindad de parte del Ministerio de Defensa al no reconocer los derechos que le corresponden a un héroe nacional, que ya había sido declarado por ley de la República. Entonces ya no había nada que hacer sino aplicar la norma que le corresponde. En este caso, una de las normas era el Decreto Supremo 049 DSG, donde señalaba, entre otras cosas, que, por ejemplo, se debían actuar ceremonias oficiales y no solamente ceremonias institucionales. Incluso recuerdo que en una de las resoluciones que nosotros emitimos se consignó expresamente que estas ceremonias oficiales tenían que ser invitados altos funcionarios del Estado, que incluso se le señaló que representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lamentablemente, el Ministerio de Defensa no cumplía con la ley ni con la sentencia que nosotros expedimos, ¿no? Porque únicamente hizo o realizaba ceremonias institucionales, lo cual no estaba de acuerdo a ley ni de acuerdo a la sentencia expedida por nosotros, que tenía la calidad ya de cosa juzgada. Héroe nacional es la persona que ofrenda su vida en forma voluntaria y consciente más allá de su deber, en una guerra convencional o en un conflicto armado contra un enemigo invasor. Eso es lo que dice la ley 26841. Esa es la definición de héroe. Para que tengan más claro, la persona que ofrenda su vida, ¿no?, y es muerto en cumplimiento de su deber es un mártir de la patria. La persona que es extranjera y defiende tu país y muere es un prócer de la patria. Y las personas que quedan vivas y defendieron tu país son defensores calificados de la patria. Cada uno tiene su definición, cada uno tiene su mérito. Pero como más bonito es llamar a todo héroe, pues lamentablemente por eso es que no tenemos modelos, ¿no? Porque si todos se quieren llamar héroes, es como decir todos se quieren llamar papás. O sea, si todos se van a hacer llamar papá, pues ¿a quién vas a tener de modelo? ¿A quién vas a poder admirar? ¿A quién vas a poder respetar? ¿No? Entonces, ese es el problema, ¿no? Me dicen, nosotros también somos héroes. No, porque héroe es la persona que ofrenda lo más importante que tiene. Y una persona lo más importante que tiene es su vida. No existen héroes vivos. No existen. Incluso una vez yo tuve una discusión pequeña con un comandante general del ejército, cuando me dijo, todos son héroes, ahora me va a decir usted que no es héroe Bolognesi. Yo le dije, claro, por supuesto que es héroe, le dije. Y el batallón que se murió con Bolognesi, el batallón que murió con Bolognesi, ¿son héroes? Grau es héroe, pero Grau iba solo en el buque. Es la que toma la decisión, los demás son mártires de la patria. Entonces hay que tener bien definido lo que es. Un héroe es la persona que ofrece su vida en forma voluntaria y consciente. Por ende, lo que dice la ley que lo declara héroe Luis Alberto, la 28682, y la ley 26841, que es la ley de todos los héroes del Perú, indica los actos honoríficos que hay que hacerle a los héroes. Por ejemplo, Luis Alberto es un héroe nacional. Ya no le pertenece al ejército, a las Fuerzas Armadas. Luis Alberto es un héroe nacional, le pertenece al país.
tiene que ser, lo que ordena la ley es hacer una ceremonia en la fecha que ocurrieron los hechos, una ceremonia nacional. Y lo que ellos hacen siempre es una ceremonia castrense. ¡Descansen! ¡Vamos! Yo decido irme del país porque cuando sale la ley 28682, que es declarado héroe Luis Alberto, en marzo del 2006, yo voy al ejército, le digo, tienen que hacer la ceremonia ahora los 29 de enero. Y el general de la DINFE me dice, señora, nosotros hacemos la ceremonia el 22 de febrero, ¿usted acomódese el 22 de febrero? Le digo, pero la ley ordena que es en la fecha que ocurrieron los hechos. Me dice, señora, la ceremonia es el 22 de febrero. ¿Y por qué celebran ustedes el 22 de febrero? Porque es el miércoles negro, que es el día que nosotros matamos más ecuatorianos. Le dije, bueno, la ley ordena que tiene que ser el 29 de enero. Y me dijeron, mire, me dice, si tanto insiste usted, nosotros izamos la bandera todos los días. Y nosotros cuando izamos la bandera, pues le hago su ceremonia y se acabó el problema. Y en el 2007 me voy del país porque ya no tenía que decirles a ellas. No se cumplía con hacer la ceremonia nacional, no se cumple hasta ahora, seguimos en el Poder Judicial. Hay tanta mezquindad que estamos luchando en el Poder Judicial todavía porque no quieren hacer la ceremonia nacional como corresponde. No está en el calendario cívico de ceremonias nacionales porque todavía no es ceremonia nacional, solamente castrense. No está en el calendario cívico escolar porque educación dice que no hay currícula el 29 de enero y como a un héroe se le homenajea el día de su inmolación y la fecha de su natalicio, le digo, bueno, entonces el 8 de abril, que es la fecha de su natalicio, entonces todavía estamos en eso. Hicieron el libro de historia contando cosas, evitando de contar las cosas tal cual ocurrieron, ¿no? Cambiando la historia. Estamos arreglando el Poder Judicial y ordenó. Hicieron un primer libro que fue un desastre, se logró anular, ahora están haciendo un nuevo libro, ¿no? Son actos honoríficos que todavía estamos tratando de terminar en el Poder Judicial, increíblemente. Cuando estaba en Estados Unidos, en el mes de septiembre del 2015, llega una notificación informándome de que el Ministerio de Defensa había oficiado al juzgado en el proceso que le había iniciado a ellos, ¿no? Y que proceso que habíamos iniciado y habíamos ganado en todas las instancias, diciendo que iban a cumplir con la ejecución de sentencia y iban a trasladar el cuerpo de Luis Alberto a la cripta de los héroes. Ellos enviaron un oficio comunicando que lo trasladaban el 29 de enero del 2016 a las 11 de la mañana. Y otro oficio indicando los trámites administrativos que ellos iban a hacer para exhumar el cadáver. Yo lo único que tenía que hacer es firmar para autorizar el traslado y los trámites administrativos, y ellos se encargaron de hacer absolutamente todo. Con esa confianza y con esos documentos, pues yo me atreví a llevar a mis hijas nuevamente a Perú. Y llego a Perú el 20 de enero del 2016. La menor, estaba embarazada de su primera hijita, con 7 meses de embarazo. Pues llegamos acá, sus amigas le iban a hacer el baby shower, aprovechando que estaban acá. Un día antes de hacer la exhumación de su papá. Y el día 27 de enero, a las 9 de la noche, tocan la puerta de mi casa y mi hija embarazada recibe la notificación, una carta de ejército, indicando que la ceremonia se suspendía hasta nuevo aviso. Lamentablemente la recibió mi hija, que estaba embarazada. Se le adormeció la barriga, tenía calambres en la columna
casi pierdo a la bebé de la impresión. Pese a ello, yo tuve que dejar todo arreglado y afrontar ese momento. O sea, me parecía increíble. O sea, supuestamente porque había habido unas invitaciones que estaban mal hechas o mal enviadas y qué sé yo. Un pretexto es tonto. Lo que me indicaron que era orden del número 1. O sea, era orden del presidente que se suspendiera la ceremonia. Yo le mandé una carta notarial incluso en ese momento, al día siguiente, el 28. Le mando una carta notarial al ejército diciéndole que por favor, que aunque se haga la ceremonia solamente con nosotras, que no me interesaba si hubieran invitados o no, pero yo había traído a mis hijas para que enterraran a su papá y que no sean capaces de hacer eso. No les importó, no recibí ninguna noticia. Llamé a Jardines de la Paz. Jardines de la Paz me dijeron, señora, nosotros tenemos la orden de exhumar el cadáver porque tenemos la resolución del Ministerio de Salud. Le digo, pero el ejército ha suspendido la ceremonia. Y me dijeron, bueno, señora, nosotros tenemos que exhumarlo porque tenemos la orden. Claro, el cementerio le convenía porque ellos recuperaban el terreno donde estaba enterrado y ellos lo volvían a vender. Y le digo, ¿y qué hago entonces ahora? Y me dijeron, bueno, después de 22 años su cajón debe estar totalmente deshecho, así que cómprese un cajón y venga a recoger sus restos. Yo había tenido un accidente, tuve una fractura de tobillo. Estaba con bastón, estaba con bota ortopédica y insistí en venir de todas maneras para hacer el entierro. Y con todo ese dolor y más el dolor de ver a mis hijas, me fui al frente del Hospital Rebagliati a tratar de comprar un cajón. Me costó mucho trabajo conseguir un cajón, ya que me indicaban que tenía que tener un acta de función. Yo les expliqué que no tenía acta de función, les expliqué lo que estaba pasando y me costó mucho trabajo convencer a alguien para que me vendiera, aunque sea sobreprecio, un cajón. Me fui a la espalda del Congreso y compré una bandera. Y me preparé para ir al día siguiente. La verdad es que no esperé ver ese resultado. Llegué al cementerio a las 9 de la mañana como me habían citado y verlo totalmente vacío, ver a las personas que iban a sacar los restos vestidos de blanco y unas cuantas sillas vacías. Fue horrible, o sea, no sé cómo describirlo, o sea, ¿a dónde puede llegar el ser humano de ser tan bajos, ¿no? No había nadie, absolutamente nadie. Iban a exhumar los restos de un hombre que había dado la vida por su patria y no había nadie. Nuevamente sentí cólera, impotencia, rabia y hasta cierto punto culpa. Si yo no hubiese hecho todo lo que había hecho para hacer justicia, nada de esto estuviera ocurriendo. Me sentía culpable porque por vengarse de mí estaban siendo capaces de hacer algo tan mezquino. Una aberración que no existía en ninguna parte del mundo. Fue en realidad horrible. Sentía que ya no podía más. Y saber que mis hijas estaban en casa porque no quise que fuera, por miedo a que pasara lo que pasó. ¿Qué iba a hacer ahora? O sea, ¿qué podía hacer?
Bueno, respirar profundo y esperar que sacaran el ataúd en pedacitos. Cuando lo abrieron había arena dentro y los huesos que habían quedado los 6 huesos que habían quedado en el asiento de piloto del helicóptero. Fue horrible cuando vi que lo tuvieron que poner en ese cajoncito. En eso llegaron 2 amigos de Luis Alberto, que sabían que iba a estar ahí. Y estaban 2 periodistas del Comercio, uno de ellos, Rolly, que había estado muchas veces en muchas cosas de Luis Alberto también. Y lo metimos en una maletera, porque no entraba en el asiento. Y lo pusimos en la maletera y lo trajimos a casa. En esta mesa estuvo gran parte de todo ese año. Y lo tuve que sacar de ahí porque me acuerdo una vez se me acabó el gas y cuando vienen trayéndome el gas y el señor iba a entrar con el balón y me dice, señora, ¿eso qué es? No, es el cadáver de mi esposo. Y me dijeron, no señor, usted meta el balón de gas. No pasa. Y por eso que lo llevé después a una habitación porque nadie quería entrar por miedo. Bueno, lo tuve acá ese día. Seguí escribiendo, seguí llamando a promociones de Luis Alberto para que le dijera al ejército que no sean capaces de hacer esa canallada, que lo entierren como tiene que ser en la cripta y ya, y que solamente sea con nosotras. Y que por favor esperaba que pues el 29 estuvieran ahí a las 11 como ellos habían prometido y como habían oficiado que iba a ser. Llegamos, yo iba en el auto de Luis Abad, una promoción de Luis Alberto. Lo pusimos atrás en la cochera de su camioneta. Y cuando lo pusimos atrás, estábamos en el auto y el Bluetooth se contestó una llamada. Y le dijeron a Abad, Cabezón era su apelativo, les encabezó, el número 1 no quiere, Humala no quiere, mira lo que te estás metiendo, o sea, no seas tonto, no te metas en esto, no te metas. Y Abad delante mío le dijo, ¿sabes qué? Vete con todas sus letras, ¿no? A la M. Y les cortó. Cuando habían llegado algunos amigos y promociones, dice que vieron a gente de defensa haciendo que las marinos y habían las personas que no se le había comunicado que habían suspendido la ceremonia pidiéndoles que se vayan en ese momento, haciendo que todo quede vacío. Entonces me dirigí con el cuerpo a tocar la puerta y me hicieron pasar con el ataúd y con mis invitados. Como abogado yo sabía que tenía que llegar a la puerta a las 11 de la mañana de la cripta y tocar para hacer la ejecución, para cumplir con lo que se estaba ejecutando. Tuve que respirar profundo porque ya sabía que no había nadie, porque estaba con candado. Pero tuve que tocar la puerta para demostrar la ejecución que no se había cumplido conforme lo que se había informado al juzgado. Así que llegué a la puerta de la cripta y toqué. Toqué y nadie abrió. Tuve que dar media vuelta y estaba bajando y ya no pude más. Me quebré y mi hija mayor me dio el alcance. Me dijo, mamá, ya basta, ya, vámonos.
y lo único que atiné fue acercarme al cajón y pedirle perdón. Luis Alberto García Rojas. Presente en la mansión de los héroes. Pedirle perdón y llorar porque cuando yo inicié la demanda, Humala me mandó a decir que me tenga, con una promoción de Luis Alberto, le dijo que me tenga las consecuencias políticas y personales. Y lo mandé a rodar y igual inicié la demanda. Y sentí que esto era una venganza hacia mí. Y por eso es que le tuve que pedir perdón. 1 año estuvo acá. 1 año. Pues, les soy sincera, durante todos estos 22 años yo había trabajado silenciosamente. Había mandado miles de documentos a Ejército, a Defensa, incluso al Congreso, cuando se presentó antes de que saliera la ley. Ellos incluso mandaron documentos al Congreso mintiendo, diciendo que él no merecía ser héroe porque no cumplía con el artículo 3 y el artículo 12 de la ley 26841. ¿Qué dice el artículo 3? Haber muerto en forma voluntaria y consciente. ¿Y qué dice el artículo 12? De que hay pruebas, ¿no? del acto heroico, testigos o parte de guerra. Mintieron al Congreso, presentaron documentos. Me la había pasado tratando de demostrar algo que estaba tan claro porque había hasta imágenes, había videos, había absolutamente todo del acto heroico de Luis Alberto. ¿Por qué? Habría que preguntarle a ellos, ¿por qué no querían reconocerlo? Lamentablemente no era un hijo de un militar o familiar de un militar. A Luis Alberto lo está defendiendo una mujer y creo que eso también tiene mucho que ver porque una mujer venirle a decir a un militar cómo son las cosas y cómo tienen que ser, pues hay demasiado machismo. Había sido un trabajo silencioso de muchos años. Y al ocurrir esto dije, bueno, escándalo quieren, escándalo van a tener. Yo estoy diciendo la verdad y no tengo nada que esconder. Y dije, de ahora en adelante hay que sacar la verdad y punto. Es ahí donde lamentablemente yo salgo a la luz, después de tantos años de trabajo silencioso. El ministro Barakiri, que estaba en ese momento el ministro de Defensa, me llama diciéndome que quería hablar conmigo. Cuando yo contesto la llamada celular estaba yo justo en la sala, mirando el ataúd de mi esposo. Y le dije, bueno, que si él quería hablar conmigo, que no había ningún problema, pero que primero necesitaba unas disculpas por escrito, porque la mediación había sido pública y necesitaba unas disculpas públicas. Me dijo que sí, que no me preocupara, que se iban a presentar las disculpas. Le dije, ok, perfecto. Entonces, si usted quiere venir a hablar conmigo, venga a hablar conmigo, no hay ningún problema. Llegó a la casa, se sentó, lo hice pasar. Error mío fue no haber permitido que ingresara a la prensa, porque no me pareció correcto ingresar a la prensa. Él me había sido tan cortés que me llamó por teléfono y no me parecía correcto que yo llamara a la prensa para que estuviera en una conversación. Gran error. En primer lugar, no duró mucho la conversación porque cuando le pregunté por las disculpas y me dijo que me las iban a presentar. Le dije, bueno, mientras que usted no me traiga las disculpas no tenemos nada que hablar, ¿no? Mira, acá está el ataúd. Me dijo, sí, pero lo podemos enterrar el 8 de abril, que es el natalicio del héroe. Le dije, me parece muy bien, le dije,
pero todo eso lo conversamos cuando usted presente las disculpas. Mientras tanto, no podemos hablar más. Y le pedí que se retirara. Si hubiesen estado en la prensa, pues hubiesen estado obligados a enterrarlo el 8 de abril. Pero no, como solo estaba yo, pues me tuvieron todo un año con el cadáver en casa. Efectivamente, a los 2 días, creo, Ejército presenta unas disculpas públicas diciendo que se disculpaba, pero que la responsabilidad había sido mía. Entonces, di por no aceptar las disculpas, ¿no? Y para el colmo de todo esto es de que, increíblemente, inverosímilmente, ellos me denunciaron al Ministerio Público, porque supuestamente yo había falsificado unas invitaciones. Me enteré porque el Ministerio Público me notifica diciendo que habían rechazado liminarmente la denuncia del gobierno, ¿no? Del Estado, del Ejecutivo. Diciendo liminarmente significa de que la denuncia no tenía ni pies ni cabeza. Ellos apelaron y les volvieron a rechazar la denuncia en mi contra. O sea, encima que yo estaba con el cadáver de mi esposo en mi casa, me habían denunciado al Ministerio Público. No. Increíble. Mi hija estaba a punto de dar a luz. Yo tenía que ir y venir a Perú, a Estados Unidos, de Perú a Estados Unidos. Y me daba miedo dejar el cadáver en casa, porque si habían sido capaces de hacer eso, pues definitivamente ellos podían desaparecer los huesos. Y en primer lugar, si desaparecían los huesos no había nada que ejecutar. Y en segundo lugar, pues me iban a denunciar otra vez. Al comienzo, cuando sacaba los huesos, me ardía la garganta, se me acalambraba la lengua por los ácidos que emanaban esos huesos. Tanto saqué y metí los huesos a esconderlos, que llegó un momento en que ya no sentía ningún ardor ni calambre de la lengua. Pero bueno, eso me tocó hacerlo 17 veces. Para compensar el dolor y lo que sentía, pues mi hija dio a luz a los 3 meses. Y yo cuando viajaba a Perú me compré una perrita, una Yorkie con la que viajaba, y me traía a mi nieta para poder soportar el tener que estar sacando y metiendo los huesos y tenerlo acá y recibir a la prensa que venía a ver que estaba acá en casa. El cuerpo. Pasó todo un año. Y cuando me dijeron que iba a ser trasladado a la cripta, me dijeron que primero lo iban a llevar a la escuela militar de Chorrillos. Cuando me dice que lo van a llevar a la escuela de Chorrillos, le dije ok, que estaba perfecto. Me dijeron que iban a mandar a recogerlo con un auto fúnebre. Le dije que no, que a Luis Alberto le habían humillado públicamente y que lo sacaban con todos los honores de su casa. Me indicaron que ellos solo podían hacer ese tipo de honores en lugares, instituciones militares. Le dije, bueno, qué pena, le dije, porque si no lo sacan así no sale. O sea, es hora que aprendan a respetarlo. Y bueno, al final lo hicieron. O sea, vinieron y lo sacaron con todos los honores, ¿no? Después de lo que había ocurrido. Le llevaron a Chorrillos, le encargaron al coronel Huertas que se encargara del entierro. Y ahí sí fue increíble, o sea, fue muy, muy emotivo. O sea, íbamos yo me había encargado de que contratara la carroza fúnebre, la mejor carroza fúnebre que había en Perú. Me dijeron que el ejército tenía la suya, le dije que no, que yo quería la mejor. Y yo contraté a los funerarias Merino, la mejor carroza de ese momento que tenía el Perú, y lo alquilé para él. Y atrás íbamos nosotras.
Y mi hija emocionada porque había gente en las calles con globos rojos y blancos, habían cerrado la vía expresa, estaban tirando los globos, habían pancartas. Y mis hijas me dijeron, mamá, como lo soñé. Y en cierta forma sentí que era como una especie de reivindicación, ¿no? Pero bueno, al final llegamos y lamentablemente no estaba el presidente. Se supone que tenían que enterrarlo en la cripta y iban a entregar el título a nombre de la nación, ¿no? Y la ley ordena que el presidente de la República tiene que entregar el título a nombre de la nación. Y no estaba el presidente. Cuando yo reclamé porque no está, incluso me llamaron de la casa de Palacio de Gobierno diciéndome que por favor, que ellos querían que yo vaya a recibir el título. Le dije, no es mi culpa que no haya estado el presidente en la ceremonia para entregar el título. Le digo, pero si lo van a hacer, lo hacen en una ceremonia, o sea, no me lo van a entregar así nomás, o sea, no es correcto. Bueno, al final lo enterramos donde debía de ser, ¿no? En la cripta. En el primer nivel está Grau Bolognesi, en el segundo nivel está Cáceres y Luis Alberto en el tercer nivel. Es donde están ahora sus restos, en la cripta donde debían de haber estado, siempre. Conocí a Julia en enero del 2016. Como periodista me tocó cubrir su historia, la historia de una mujer que había peleado más de 20 años para que su esposo, Luis Alberto García Rojas, sea reconocido como héroe nacional de guerra del Perú. Cuando la conocí, ella iba rumbo hacia el cementerio en donde reposaban los restos de Luis Alberto, porque ese día debían exhumar sus restos. Sin embargo, pese a que existía una orden para que sus restos luego sean trasladados a la cripta de los héroes, donde descansan los restos de los demás héroes de guerra que tenemos en el país, lamentablemente eso no ocurrió. En el cementerio la situación fue muy triste y muy dramática para mí como periodista. Yo no había visto algo así antes. El dolor de Julia fue realmente impactante. Ella estaba frente a en donde estaba enterrado Luis Alberto. Retiraron un ataúd. Ella observaba fijamente cómo los sepultureros sacaban el ataúd enterrado. Ella ese día estaba con un bastón, vestida de negro, estaba evidentemente acongojada, triste, y era la única persona, eso fue lo impactante para mí, era la única persona vinculada a este caso que estaba allí. Era 20 años después de la muerte de Luis Alberto García Rojas. Cuando retiraron el ataúd, ella lo observó, se acercó, hasta allí había mantenido la compostura, no lloraba, solo observaba. Pero cuando los sepultureros abrieron el ataúd y ella se acercó, no pudo más. Yo describí esto en el libro que escribí, Un maldito infierno y otras crónicas, sentí como si algo se le revolviera dentro del cuerpo, como si sus entrañas explotaran, como si algo dentro se resquebrajara. Nadie la abrazó, nadie la consoló. Solo lo único que pasó es Julia llorando. Fue una imagen muy impactante. Luego los restos fueron ingresados a un ataúd pequeño, como un ataúd de un niño chiquito. Y nosotros acompañamos a Julia, caminamos con ella hacia el auto que teníamos. Era un auto particular, privado, un auto cualquiera. No parecía realmente que estábamos llevando un héroe de guerra, pero lo era. Estábamos llevando los restos mortales del héroe de guerra, del último héroe de guerra que ha tenido el Perú, Luis Alberto García Rojas. Recuerdo claramente que en ese trayecto Julia caminaba sola acompañando al ataúd, porque los sepultureros ya habían ingresado los restos en ese pequeño ataúd. El cajón blanco fue metido en la maletera del vehículo.
y acompañamos a Julia en el mismo vehículo. Ese día ingresamos al cementerio Presbítero Maestro. No había muchas personas y eran solo los amigos de Julia, algunos ex amigos o amigos de Luis Alberto que cargaban el pequeño ataúd. Era un pequeño cortejo fúnebre que caminaba hacia el sepulcro, y en la puerta no hubo un solo militar que le abra para que los restos sean depositados en la cripta. Recuerdo a Julia tocando la puerta una vez, llamando 2 veces y luego gritando desesperadamente que le abran. Eran gritos desgarradores, eran gritos con lágrimas, con llanto, hasta que se cansó, nadie le abrió y nos tuvimos que retirar con el cuerpo, con los restos. Los restos óseos de Luis Alberto se quedaron en casa de Julia. Se hizo un pequeño velatorio en el centro de su sala, lo recuerdo muy bien. Y algunas personas iban, de hecho yo fui algunas veces, nos quedamos con Julia conversando muchas tardes. Y después nos contó que pasó un año con el ataúd dentro de casa. Según nos contó, ella tuvo que esconder los restos óseos de Luis Alberto porque tenía temor que en algún momento se los roben. Eso ella sospechaba, creía que podría suceder, entonces decidió esconderlos. Una tarde cuando nos encontramos, recuerdo que almorzamos y la acompañé en su casa. En casa ella me comenzó a contar las novedades, emocionada de todo lo que ya se estaba avanzando. Tenía un cuadro de Luis Alberto que entiendo iba a ser destinado a Palacio de Gobierno. Tenía varias cosas, varios recuerdos, fotografías, el ataúd. En una habitación ya no se encontraba en el velatorio, en el centro de su sala. Me decía, porque la gente se asusta. Ya no querían visitarla, claro. ¿Quién quiere visitar una casa en donde hay un ataúd con restos óseos? Así que tuvo que esconderlos. Cuando ingresamos a esta habitación en donde se encontraba el ataúd, ella decide confesarme algo, que tenía escondidos los restos en un lugar especial y me pide que la acompañe. Ingresamos a su habitación. Ella de su armario retira unos guantes quirúrgicos blancos, se los pone con mucho cuidado y en todo momento me miraba con sospecha, con gestos de sospecha. Tal vez no sabía si estaba segura de hacer eso. Me había revelado su secreto. Ella tenía los restos óseos de su esposo escondidos debajo de su cama. Y eso fue lo que conté luego. Lo conté en un reportaje para la revista Somos, del diario El Comercio. Finalmente hubo cambio de gobierno y el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su ministro de Defensa deciden cumplir con la ley que declaró héroe de guerra a Luis Alberto García Rojas, y entonces se realiza la ceremonia de ingreso a la cripta de los héroes de Luis Alberto. Fue una ceremonia muy emotiva, con presencia militar, con presencia de autoridades, con presencia de Julia, de muchos periodistas. Y entonces ese día, por fin, luego de más de 2 décadas, Luis Alberto García Rojas había ingresado a la cripta de los héroes como héroe nacional de guerra del Perú. Yo conocí a Julia en el 2016. Recuerdo, yo era periodista del Comercio y recuerdo haber visto imágenes del día de la exhumación del cuerpo de Luis. Y lo primero que vi fue una mujer sola, ¿no? No había ninguna autoridad militar o política, ni nadie que la acompañara más que los sepultureros, un par de periodistas y nadie más, ¿no? Entonces yo vi esas fotos e inmediatamente pensé en que ahí había una historia interesante para contar, una historia periodística muy interesante. A mí siempre me han interesado los temas militares y en particular el tema del CENEPA me llamaba mucho la atención. Yo había investigado el tema, por ejemplo, de la minería ilegal en esos territorios y entonces en estas imágenes que yo veía se configuraba todo un conjunto de temas
para abordar desde mi mirada periodística. Entonces pedí a unos periodistas amigos, a Ronnie Reina y a Oscar Paz, que me presentaran a Julia. Y un par de días después pude almorzar con ella y explicarle y decirle que quería acompañarla en el largo camino que quedaba hacia la declaración oficial de Luis como héroe. Y eso tomó un buen tiempo, ¿no? Como sabemos. Yo recuerdo haber acompañado a Julia absolutamente a todas las diligencias que hubiera en todo tipo de ámbitos estatales, en todo tipo de entidades estatales. Recuerdo haberla acompañado a notarías, al Poder Judicial más de una vez, a los ministerios, al Ejército, en fin, al Ministerio de Defensa, a la cripta más de una vez. Me empecé a familiarizar con lo que ella reflejaba, y lo que ella reflejaba, lo que yo veía en ella era una mezcla de angustia, de desesperación, de estar siempre cerca de tirar la toalla y nunca tirarla, ¿no? Y también de una tensión y una mezcla de ansiedad, porque Julia venía al Perú durante 1 o 2 semanas, tenía que trabajar intensamente en este proyecto humano, en este objetivo de que se honrara la memoria de su esposo, y luego regresaba a su casa en Estados Unidos y aquí todo volvía, o sea, todo el mundo volvía a olvidarse del tema, ¿no? Entonces, cada vez que ella venía yo la acompañaba, trataba de estar lo más cerca posible de ella. Yo iba con una cámara, tomaba notas, le hacía fotos, y empezó a haber una especie de intimidad que yo como periodista no había tenido con un personaje con el cual hubiera trabajado una historia, ¿no? Iba con ella, nos encontrábamos en su casa, desayunábamos, conversábamos, la entrevistaba, la acompañaba en los taxis, la he visto llorar, la he visto reír, la he visto pelearse, y empecé a encontrar esta historia humana detrás. Recuerdo un momento particularmente conmovedor, para mí sobrecogedor, cuando en uno de estos momentos en los que ella tenía que dejar todo en Perú y regresar a Estados Unidos, donde vive, ella, cuando el cuerpo todavía estaba en la sala de su casa, en este pequeñito ataúd, ella no podía dejarlo ahí, por un tema de seguridad, ¿no? Había el riesgo de que algún mal elemento militar o alguien quisiera desaparecer los restos de Luis. Sin restos de Luis no había más por qué pelear, ¿no? Entonces ella, con un sentido de precaución, los guardaba en lugares ocultos. Yo recuerdo haber visto una mañana a ella cogiendo los restos, los pocos restos que quedaban, los huesos, y los colocaba en una especie de alforja que luego colocaba dentro de otro empaque, y eso lo escondía, a veces en su casa, a veces fuera de su casa, y era pues un ritual bien triste, ¿no? Uno acostumbra a tener un contacto con sus seres queridos, con los seres queridos que ya perdió, ya sea viendo un frasco de cenizas o yendo a un cementerio, viendo una foto, ¿no? Pero esta acción material, esta especie de ceremonia triste, silenciosa, ella estaba sola otra vez, así como cuando exhumaron el cuerpo de su esposo, también aquella vez yo la vi sola, ¿no? Vi a una mujer sola, con el apoyo de sus hijas, con el apoyo de sus amigos, pero al final del día Julia estaba sola contra el mundo, ¿no? Y eso, o sea, eso me llevaba a seguir tratando de encontrar la razón por la cual no se concretaba su justo deseo, que era que Luis fuera reconocido como héroe. A veces también sucedía que ella en un mismo día se peleaba o discutía o tenía fricciones con diversas autoridades que eran las que tenían que decidir, ¿no?, lo que sucedería después, pero luego nos íbamos al colegio Luis Alberto García Rojas en San Juan de Lurigancho y era todo fiesta. Ahí la imagen de Luis Alberto era venerada, ¿no? Iba Julia y olvídense, era como una kermés, ¿no? Los chicos llevaban globos, en el patio del colegio habían dibujado, recuerdo, un helicóptero, el rostro de Luis, el rostro de Julia, ¿no? El colegio giraba en torno a esta historia. No es un pequeño colegio en tamaño, es un colegio grande, pero un colegio humilde, con escasos recursos. Ellos sí realmente daban un homenaje mucho más sentido, mucho más honesto que el Estado parecía dar. El Estado quería parecer dar un
homenaje frío, a veces falso, ¿no? Sobreactuado. Pero en cambio las autoridades de este colegio, ellos sí estaban viviendo esta historia por sí mismos, ¿no? Otra imagen que recuerdo mucho, que no puedo borrar de mi retina, es cuando finalmente el día en que a Luis Alberto lo van a llevar a la cripta ya en calidad de héroe, ¿no? Recuerdo estar en la Vía Expresa, era un domingo por la mañana, un domingo soleado, en verano, y un carril de la Vía Expresa había sido cerrado por completo, ¿no? Todo un lado de la Vía Expresa, es algo que yo nunca había visto en una ciudad como esta que tiene un tráfico infernal. Ver ese silencio en esta arteria de la ciudad era bien llamativo. Y de pronto en una fila larga de vehículos oficiales iba el auto que transportaba los restos, ¿no? Mientras al otro carril la ciudad bullía, seguía habiendo claxon, y seguía habiendo ruido, y seguía habiendo arriba las combis, y ahí yo leí una metáfora, ¿no? Mientras el Perú condecoraba a su último héroe, a su héroe más reciente, pues el resto del país vivía un domingo cualquiera, ¿no? Con las costumbres de siempre y con los dramas de siempre. Esta parecía ser una historia de una mujer contra el mundo. Y otra vez la vi sola, ¿no? Todo el ejército estaba con ella, pero yo seguía viendo, incluso diría que sigo viendo hasta ahora a veces a Julia como una mujer sola. Bueno, esas son algunas de las imágenes con las que yo me he podido quedar en todo el tiempo que le he acompañado y que espero poder seguir acompañándola en esa historia que, por cierto, todavía no ha terminado, ¿no? Hay varios detalles, ¿no? Por ejemplo, yo estaba muy molesta, como dije, con todos los de la aviación del ejército, con el mismo ejército, con todas las Fuerzas Armadas. Había empezado a investigar referente a lo que había ocurrido con los seguros, a lo que habían hecho con los helicópteros y todo. Y una de esas encuentro a Cantoni. Cuando le cuento a Cantoni, me dice, incluso hasta le dije que había sido responsable, ¿no? Que cómo es posible que le hayan permitido ir adelante por más voluntario que se hubiese ofrecido. Que por qué no hacía algo mucho mejor, que era que se ha declarado héroe, porque en realidad era un héroe, ¿no? Para todo esto, cuando Luis Alberto fallece, Andrea tenía 4 años y Diana tenía 6 meses. Al año siguiente, Andrea va al nido, y para Fiestas Patrias, la profesora pregunta a todos que si alguien sabía los nombres de los héroes del Perú. Entonces los niños empiezan a levantar la mano, ¿no? Bolognesi, Grau. Y Andrea levanta la mano, la profesora le dice, y Andrea dice, Luis Alberto García Rojas. Entonces la profesora no sabía quién era Andrea, y le dice, ¿quién has dicho? Luis Alberto García Rojas. Entonces la profesora le dice, no, Luis Alberto García Rojas no es héroe, estás confundida. Esa tarde llegó a la casa llorando, incriminándome de que yo era una mentirosa, que le había mentido y que su papá no era un héroe. Es ahí donde yo le prometí que iba a demostrarle que su papá no era, ¿no? Solamente que no pensé que me iba a demorar tantos años para demostrarlo. Pero así empezó todo en realidad. Todavía vivíamos en la villa y era increíble el corazón de mis hijitas, ¿no? En la villa los soldados suelen pasar marchando, cantando la marcha del CENEPA y otras marchas. Y cada vez que tocaban la marcha del CENEPA, Andrea me decía, mira, mira mamá, mi papá está marchando en el cielo. Te juro que se me arrugaba el corazón. Siempre lo vio marchando la marcha del CENEPA en el cielo, según ella. Bueno, como indiqué, ya estaba enterrado en la cripta, donde debía haber estado siempre. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski me pidió de que fuéramos a Palacio a recibir el título de héroe nacional de Luis Alberto.
Yo le dije que efectivamente se podía hacer, pero que vayan también los invitados, ya que ellos tenían que haber estado, el presidente tenía que estar en la ceremonia donde se le puso la cripta a Luis Alberto, pero no estuvo, así que dije que vayan los mismos invitados. Y efectivamente, o sea, esa tarde, en febrero del mismo año, 2017, fuimos con el presidente Kuczynski y fui con mi nieta. Mis hijas ya habían regresado a Estados Unidos. Y fui con Isabela a que recibiera el título de su abuelo. Y en ese momento le di a Palacio de Gobierno para que lo tenga en exhibición el cuadro de Luis Alberto, ¿no? La pintura en óleo que había hecho yo, entonces, bueno, que había mandado a hacer yo. Y se dejó ahí para su exhibición, ¿no? Luis Alberto era llamado MacGyver por lo ingenioso que era. Él me enseñó muchas cosas. Era una persona muy detallista, muy minuciosa, y para él todo tenía un significado, todo tenía un simbolismo. Por eso, empezando por eso, es que me pareció tan injusto de que muriera en la selva de 1000 pedazos, siendo comido y quemado. Me parecía muy injusta la muerte de él. Pero bueno. Y él me enseñó muchas cosas de símbolos. Yo tenía un dije de un angelito de coral chapado en oro, muy bonito. Lo llevé durante 23 años. El día que lo enterramos en la cripta, me lo arranqué y lo dejé dentro de su ataúd. Sentí como que sí, ya hubiésemos culminado esa etapa. Después, sobre su sarcófago, hay una urna con 3 rosas disecadas y unos pétalos. Eso para nosotras significa que es mis hijas y yo, y los pétalos de su descendencia. Cuando yo vivía en la villa y él volaba, él me trajo unas rosas de la selva, hermosas. Me encantan las rosas. Y me dijo que era para que siempre las tuviera. Para que siempre tuviera rosas. Cuando me mudé a mi casa en Los Álamos, me llevé rosal. E increíblemente ese rosal siempre tiene rosas. Y ahora tengo a mis hijas y a mis nietos, que los llevo. Siento como si estuvieran conmigo, dándome fuerzas para seguir adelante. Son mis compañeros de batalla. Era fines de septiembre del 2018. Estaba en casa, es cuando tocan la puerta. Me acerco a abrir y era el general Moreno, general del Ecuador. Se acercó muy amable y me dijo que venía trayéndome una carta del coronel Hernán Cáceres. Hernán Alfonso Cáceres Moreno, teniente coronel del ejército ecuatoriano. Hernán Cáceres es quien dispara el misil que vuela el helicóptero de Luis Alberto. Hernán Cáceres había leído el libro, El valor de la lealtad, y había conocido más allá lo que era el hombre, el padre, familia, el ser humano. Dejó de ser un fierro al que había explotado y en su carta explica la admiración y el respeto que siente por Luis Alberto y por mi persona. Sabía de toda mi lucha. Y es una carta muy sentida. De verdad que eran sentimientos encontrados. Sé que fue una guerra y que acá en una guerra no existen ni ganadores ni perdedores, solamente existimos sobrevivientes. Y parte de ello pues
era una carta de alguien que expresaba su respeto, ¿no?, por todo lo que había ocurrido. En realidad significó muchísimo para mí tener esta misiva de parte de él. Es increíble cómo el ejército ecuatoriano siente más admiración y más respeto que el ejército y el Ministerio de Defensa de Perú. Señora doctora Julia Panta Quevedo, viuda de García, saludos cordiales a usted y a su familia. Los pueblos han forjado su historia y su honor en gestas y luchas numerosas en las cuales aquel que ha tenido la determinación de hacer respetar lo suyo enfrentó al ajeno, superó sus propios miedos y encontró sus propias decisiones impulsada por el eterno espíritu del valor, el heroísmo y el amor patrio. Así lo hicimos en el Alto Cenepa, los soldados profesionales de ambas naciones, que guiamos con ímpetu inquebrantable nuestros recursos humanos y bélicos al cumplimiento de nuestra sagrada determinación, en defensa de nuestra soberanía nacional y en defensa de nuestras familias y nuestra adorada tierra en la que nacimos y nos enamoramos y aprendimos a amar aquello por lo que finalmente decidimos, de ser necesario, dejar de existir. Los guerreros que escogimos serlo, superamos 1000 obstáculos que nos presenta el quehacer intenso de la milicia profesional, hasta lograr alcanzar la realización suprema de la razón de ser de la existencia castrense, transitar asiduo por el campo de batalla, que es donde nuestras cuerdas vocales se silencian y nuestro brazo decisor acciona la maquinaria bélica, para explicar al ajeno el argumento de nuestra lucha. Ese fue el momento que el destino escogió para mí, y ese mismo el instante en que el devenir de las circunstancias colocó a Luis Alberto García Rojas en el mismo tiempo y lugar, cada uno interpretando los hechos como se nos enseñaron desde el vientre de nuestras madres, y el corazón amando a nuestra tierra sagrada como lo aprendimos desde niños. Estimada doctora Julia Panta, mis sentimientos de respeto y más altísima consideración para usted, una incansable luchadora por la reivindicación del reconocimiento que su esposo siempre mereció, por el servicio a su nación, la República del Perú, pero sobre todo por la innegable determinación que su amor por Luis Alberto y por sus hijas ha demostrado a todo un pueblo el heroico accionar de su esposo que ha llenado de orgullo y sentimientos patrióticos a su país, partiendo al cielo de los héroes donde se ha inmortalizado. 27 de septiembre 2018. Hernán Alfonso Cáceres Moreno, Teniente Coronel del Estado Mayor, Héroe Nacional, República del Ecuador. Corre el año 2018 más o menos y recibo la llamada de un capitán del ejército, el cual se quería entrevistar conmigo, que habían recomendado que converse conmigo. Básicamente lo recibo en mi casa y me informa, ¿no?, que él tiene una historia, que sería una historia muy, muy importante, que es la historia de un héroe, el héroe nacional, el mayor Luis Alberto García Rojas. Entonces me comenta cómo se dieron los hechos y que su viuda entendía que vivía en Perú. Terminamos de conversar y yo empiezo a investigar, ¿no?, quién era, en este caso, Julia Panta. Empiezo a investigar quién era Julia Panta y me contacto con ella. Converso y tengo la primera reunión con ella, corre una semana o de repente un poco antes, ¿no? Y de alguna manera, después de la conversación que tuve con Julia Panta, genera más interés sobre mí el hecho de hacer una película de la historia de Luis Alberto García Rojas, cohesionada con la historia de la lucha de la doctora Julia Panta por el reconocimiento de su esposo, ¿no?, como héroe nacional. Sigo investigando y logro conversar un poco más con ella y de alguna manera pactamos hacer este trabajo, ¿no? Este trabajo que ha llevado alrededor de 6, 7 años, digamos así, y que definitivamente el interés mío ha sido muchísimo, porque me he entrevistado con mucha gente, he luchado contra muchas personas, digamos, no he luchado, básicamente
he conversado con ellos y he discrepado en algunas cosas o apreciaciones de esta historia que de alguna manera la he investigado y evidentemente ahora más que nunca estoy convencido que el título de héroe que posee el mayor García Rojas es verídico, ¿no? Entonces, porque la ley lo ampara, o sea, no es que pueda ser, como se dice, un capricho de alguien, es una ley que se realiza porque está dentro del contexto de la propia, ¿no? Entonces, para mí ha sido una satisfacción personal y profesional poder trabajar esta historia, ¿no? Y esto es lo que hemos entregado y hayan entendido el valor que puede tener una mujer que lucha por un objetivo, un objetivo claro y concreto y un objetivo real, ¿no? En defensa de su familia, porque al fin y al cabo con quien se fue su esposo y a la hora que pierde a su esposo, pues en realidad pues como que la familia queda partida, ¿no? Y ella ha logrado sobresalir y salir adelante con sus 2 hijas, las cuales conozco, que tiene sus nietos. Entonces descubrí que Julia Panta, yo no soy de repente de pasar franelas ni nada por el estilo, pero descubrí que era una gran persona y es una gran persona. Y creo que las personas que realmente la valoran saben de su lucha, saben de la calidad de persona que es, y eso es lo más importante para mí, rescatar los valores de las personas. Alas de la roja y blanca, cual flamencos del sueño inmortal, sobre la sangre de los que cayeron al final de la lucha tenaz. Ojalá que germine en el mundo la semilla de unión y de paz. Victoria, victoria, y a sus gigantes el Cenepa vio defender nuestra soberanía con gratitud.